Un padre soltero usa su habilidad secreta para rescatar al hijo del director ejecutivo de unos secuestradores. Ella le cambió la vida para siempre. 3:47 de la mañana. Desierto de las montañas rocosas. Los dedos callosos de Jake Michei se clavaban en la tierra helada mientras se arrastraba entre agujas de pino y hojas muertas. 4 años arreglando motores le habían ablandado las manos. Pero la memoria muscular de Afganistán lo inundó. El barro y la ceniza le manchaban el rostro curtido como pintura de guerra olvidada. Movía las manos con experta eficiencia, buscando el inhalador de emergencia que guardaba en su botiquín de primeros auxilios mientras calculaba mentalmente la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. La mujer observaba con la atención desesperada de alguien cuyo mundo se había reducido al movimiento del pecho de su hijo. Años en Afganistán le habían enseñado a Jake que el pánico era contagioso, que las manos firmes y una voz más tranquila podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones donde los segundos se alargaban como horas. El inhalador hizo su magia química, y el color regresó a las mejillas de Ryan mientras su respiración se estabilizaba gradualmente, alcanzando un ritmo casi normal. Las rodillas de la mujer casi se doblaron de alivio, y Jake la sujetó del codo con la misma fuerza suave que usaba cuando Emma despertaba de las pesadillas sobre la pérdida de su único padre que le quedaba. Se pondrá bien, le aseguró Jake, notando cómo su caro reloj reflejaba la luz de la tarde y cómo sus manos aún temblaban a pesar de la mejoría de su hijo. Pero definitivamente deberías llevarlo a un médico cuando regreses a la ciudad. Los cambios de altitud pueden desencadenar ataques, incluso en niños que no suelen tener problemas. Ella asintió, con lágrimas amenazando con desbordarse al pasar la crisis inmediata, dejando espacio para que otros miedos afloraran. Esta no era una mujer acostumbrada a la impotencia, lo que hacía que su vulnerabilidad actual fuera aún más sorprendente para alguien entrenada para interpretar a las personas bajo estrés. Mientras esperaban la grúa que Jake había llamado, Ryan exploró el garaje con la curiosidad resiliente que parecía innata en los niños que ya habían superado los problemas de la edad adulta. Acribillaba a Jake a preguntas sobre cada herramienta, cada pieza del coche, cada foto de Emma que decoraban el espacio de trabajo como santuarios de la normalidad. ¿Es tu niña?, preguntó Ryan, señalando una foto de Emma sin los dientes delanteros en la feria escolar del año pasado. Se llama Emma, respondió Jake, viendo cómo el rostro del niño se iluminaba de interés. Tiene 8 años y pregunta tantas como tú. La mujer, que se había presentado como Victoria, evitando cuidadosamente mencionar su apellido, pagó al conductor de la grúa en efectivo, educadamente, negándose a proporcionar información de contacto ni datos de su tarjeta de crédito. Jake archivó estos datos con la precisión automática de quien ha aprendido a detectar patrones que otros pasan por alto. Mientras subían el Honda dañado de Victoria a la caja de la camioneta, se volvió hacia Jake con una expresión que mezclaba gratitud con algo más profundo, más desesperado. Gracias, dijo, con la voz cargada de alguien que no había experimentado amabilidad genuina en meses. Ryan no había recibido este tipo de atención desde entonces. Hizo una pausa, como si se detuviera antes de revelar demasiado. Desde que su padre murió, terminó las palabras con la cualidad ensayada de una historia contada demasiadas veces. Ryan miró a Jake con el héroe una adoración que le recordaba dolorosamente como Emma lo miraba antes de que Afganistán le enseñara que los héroes eran solo personas comunes que sobrevivían a sus peores decisiones. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó el niño con esa franqueza que los adultos habían olvidado cómo manejar. Jake miró a Victoria, leyendo permiso en su leve asentimiento. Cedar Falls es un pueblo pequeño, dijo. Presiento que nos encontraremos. Esa noche, Jake recogió a Emma de su programa extraescolar en la escuela primaria Cedar Falls. Su charla entusiasta sobre proyectos de arte y política del patio llenaba su camioneta como música. Ella era su ancla de maneras que ella nunca entendería del todo. La razón por la que se levantaba cada mañana y fingía que el peso de su servicio militar no amenazaba con aplastarlo bajo sus recuerdos acumulados. Mientras conducían por el distrito comercial de 4 cuadras del centro,
Emma pegó la cara a la ventanilla del copiloto con repentina emoción. Papá, mira. Son la guapa y el chico de tu garaje. Victoria y Ryan salían de la tienda de Murphy. Ella llevaba bolsas de la compra mientras él saltaba a su lado con gestos animados que sugerían que su tarde había mejorado considerablemente. ¿Podemos saludar?, preguntó Emma, desabrochándose ya el cinturón de seguridad. La brújula militar rota que colgaba de su cinturón reflejó la luz de la luna cuando se detuvo, estudiando las huellas de neumáticos recientes talladas profundamente en el suelo de la montaña. A 50 metros, una luz amarilla se filtraba por las ventanas rotas de una cabaña minera abandonada. A través de unos binoculares militares rescatados de su garaje, dos sombras armadas paseaban por el interior mientras un niño. Sollozos entrecortados perforaban el silencio de la montaña. La respiración de Jake formaba nubes blancas en el frío gélido mientras revisaba su teléfono por última vez. Jake se encontró entrando en un espacio de estacionamiento, atraído por la curiosidad y algo más que no podía identificar. Las presentaciones fueron fáciles, como suelen ser los encuentros en pueblos pequeños. La amabilidad natural de Emma rompió la timidez inicial de Ryan en cuestión de minutos. Victoria parecía diferente fuera del ambiente de crisis del garaje. Más relajada a pesar de que sus ojos seguían catalogando rostros y matrículas con una vigilancia inconsciente. El papá de Emma me arregló la respiración, anunció Ryan con orgullo, como si la intervención médica de Jake hubiera sido un don personal en lugar de la decencia humana más básica. Y tiene las herramientas más geniales en su garaje, y sabe cómo arreglar todo lo que está roto. Emma inmediatamente se lanzó a su propio catálogo de las habilidades de su padre, creando una competencia de elogios que hizo sonreír a ambos adultos a pesar de sus respectivas preocupaciones. Jake se encontró observando el rostro de Victoria cuando ella creía que nadie la veía, notando la tensión que nunca abandonaba sus hombros y cómo se posicionaba para mantener la línea de visión hacia múltiples rutas de escape. Durante la semana siguiente, Jake se cruzó con Victoria y Ryan cada vez con más frecuencia en Cedar Falls. Sus caminos se cruzaron en la cafetería donde él leía el periódico matutino, el parque donde Emma jugaba después de la escuela y la pequeña tienda de comestibles que abastecía a toda la comunidad de la montaña. Habían alquilado una cabaña en Pinnerich Road, el tipo de propiedad aislada que la gente elige cuando quiere desaparecer por un tiempo. Ryan y Emma desarrollaron la amistad instantánea que los niños logran con envidiable facilidad, sus risas resonando en los patios de recreo y llenando los momentos de tranquilidad con la promesa de que aún podían suceder cosas buenas inesperadamente. Victoria parecía relajarse poco a poco en presencia de Jake, aunque nunca perdió del todo la hipervigilancia que la caracterizaba como alguien que había aprendido a esperar el peligro desde direcciones inesperadas. Durante un encuentro casual en la antigua cafetería favorita de Sarah, Victoria mencionó que su esposo había fallecido recientemente, en un tono que sugería que el tema era doloroso y estaba cerrado a más conversaciones. Jake reconoció la meticulosa redacción de alguien que había ensayado su historia hasta que parecía casi cierta. Comprendiendo mejor que la mayoría que algunas verdades aún no estaban listas para salir a la luz, compartió su propia historia editada, hablando de la lucha de Sarah contra el cáncer y su decisión de dejar su carrera anterior para centrarse en la monoparentalidad. No mencionó Afganistán, las pesadillas que aún lo despertaban algunas noches, ni la razón por la que guardaba provisiones de emergencia por toda su propiedad, en patrones que habrían enorgullecido a su antiguo comandante. Es difícil, dijo Victoria en voz baja, viendo a sus hijos perseguirse por el patio, empezar de cero cuando todo lo que creía saber sobre tu vida resulta ser erróneo. Su conversación fue interrumpida por la entusiasta petición de Ryan de que Jake le enseñara a lanzar piedras en el pequeño lago detrás de la cafetería. Mientras caminaban hacia la orilla, Jake notó que la atención de Victoria nunca se detenía del todo, su mirada recorriendo constantemente el entorno como un centinela patrullando. Catalogaba rostros, memorizaba matrículas y se posicionaba para mantener una línea de visión despejada hacia múltiples salidas con la eficiencia inconsciente de quien ha sido perseguido. El instinto de Jake para evaluar amenazas,
latente durante años pero nunca extinto del todo, empezó a detectar anomalías en su pequeño pueblo que no podía articular, pero que definitivamente no podía ignorar. El sedán negro que aparecía en diferentes lugares con diferentes conductores, pero con las mismas matrículas oficiales. El desconocido en la tienda de Murphy haciendo preguntas casuales sobre los nuevos residentes, afirmando representar a una compañía de seguros que no existía cuando Jake la buscó más tarde, 18 horas después de que se llevaron al niño. Su pulgar se cernió sobre el contacto de emergencia antes de activar sus viejos auriculares militares con precisión temblorosa. Fantasma 7 a base. Paquete localizado. 2 tangos confirmados. Iniciando la aproximación final. Las palabras. Sabían a cobre y a viejos recuerdos. Jake Michei había jurado que nunca volvería a ser soldado. Pero esta noche, el hijo aterrorizado de algún desconocido estaba a punto de aprender que los padres nunca dejaban de luchar. Pequeños detalles que podían no significar nada individualmente, pero que creaban un patrón que hacía sonar las alarmas, grabadas en él durante años de supervivencia en territorio hostil. Jake empezó a variar sus rutinas diarias de maneras que le resultaban naturales, pero que le proporcionaban ventajas tácticas, tomando diferentes rutas para ir a la escuela y al trabajo de Emma, revisando los espejos con más frecuencia y asegurándose de que sus preparativos para emergencias estuvieran al día y accesibles. Se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico, que la vida civil lo había vuelto blando y desconfiado. Pero 20 años de estar vivo. Vivir en lugares peligrosos le había enseñado a confiar en sus instintos, incluso cuando la lógica los contradecía. Sobre todo cuando esos instintos protegían algo más que su propia vida. Una noche, mientras Emma y Ryan jugaban en el patio trasero de Jake bajo la luz dorada de principios de otoño, Victoria lo ayudó a preparar la cena con la familiaridad de quien pertenecía a su cocina. Se movía por el espacio como si llevara años allí, sazonando la salsa para la pasta con desenvoltura y preguntando por las comidas favoritas de Emma con genuino interés maternal. Por un momento, Jake se permitió imaginar cómo se sentiría volver a tener ese tipo de compañía. Esa sensación de responsabilidad compartida y tranquila domesticidad que había echado de menos más de lo que quería admitir. Las risas de los niños se colaban por las ventanas abiertas mientras Victoria tarareaba suavemente, creando una escena de normalidad que parecía demasiado buena para ser real, y resultó que lo era. El teléfono de Victoria vibró durante la preparación de la cena. Su tono genérico interrumpió su conversación relajada como un cuchillo. Miró la pantalla y palideció, excusándose para atender la llamada en privado con disculpas que no lograron disimular su repentino pánico a través de la ventana de la cocina. Jake la observó caminar de un lado a otro por la entrada de su casa mientras hablaba en voz baja y urgente, con la mano libre gesticulando frenéticamente mientras la compostura que tanto había mantenido se desmoronaba. Cuando regresó minutos después, sus manos temblaban visiblemente, e inmediatamente se excusó diciendo que Ryan necesitaba llegar a casa para acostarse. La transformación de la relajación al terror fue tan rápida que los instintos de combate de Jake entraron en alerta máxima. Sus ojos buscaban amenazas automáticamente mientras su mente comenzaba a calcular posiciones defensivas y rutas de escape. Esa noche, el sueño eludió a Jake por completo. Algo en el pánico de Victoria había desencadenado su hipervigilancia, activando vías neuronales que años de terapia le habían ayudado a controlar, pero nunca a eliminar por completo. Se encontró recorriendo su casa en patrones de patrulla, comprobando cerraduras y líneas de visión, asegurándose de que sus suministros de emergencia estuvieran accesibles y que sus preparativos defensivos estuvieran al día. Emma dormía plácidamente en su habitación, rodeada de peluches y obras de arte que evocaban la inocencia y seguridad de la infancia, felizmente inconsciente de que su padre estaba sentado en la oscuridad de la sala con una pistola cargada al alcance de la mano. Los viejos miedos habían regresado con la familiaridad de la fuerza. La certeza de que la seguridad era temporal. De que la violencia podía estallar sin previo aviso. De que las personas que amaba siempre estaban a un solo error de convertirse en víctimas de su pasado.
El amanecer trajo la peor llamada de la vida de Jake desde la mañana en que un capellán militar había aparecido en su puerta para darle noticias sobre las bajas de su última misión. La voz de Victoria era apenas reconocible, aguda y débil, con un pánico que atravesaba la estática y la distancia como un cristal roto. «Se lo llevaron», susurró. Cada palabra, una lucha contra las lágrimas y el terror. «Se llevaron a Ryan. Hay una nota. Quieren que vaya sola a la vieja mina en el cañón Bear Creek. Si llevo a alguien más, si llamo a la policía». Su voz se quebró por completo, dejando solo el sonido de su respiración agitada y el mundo de Jake tambaleándose. La vida segura y tranquila que había construido en Cedar Falls de repente se sintió tan frágil como el papel en un huracán. El entrenamiento militar de Jake se activó de inmediato, y su voz bajó al tono tranquilo y autoritario que había usado para coordinar evacuaciones médicas bajo fuego enemigo. «Victoria, escúchame atentamente. No vas sola, y vamos a traer a Ryan de vuelta sano y salvo». 48 horas antes, Outem y Cedar Falls habían pintado Main Street en tonos dorados y carmesí. Jake se limpió la grasa de motor de las manos curtidas con un trapo rojo. El familiar aroma a aceite de motor y café recién hecho llenaba el taller mecánico de Michei. A los 35 años, había construido cuidadosamente una vida tranquila a partir de los restos de su pasado. Cada día, una decisión deliberada de avanzar en lugar de mirar atrás. «Necesito que me digas exactamente lo que dice la nota, palabra por palabra, y luego necesito que confíes en mí como nunca has confiado en nadie en tu vida». Ella leyó las exigencias entre lágrimas que él podía oír en cada sílaba. Victoria debía ir sola a la mina abandonada de Bear Creek al amanecer, trayendo algún tipo de prueba o documentos que Jake no entendía, pero que claramente la aterrorizaban. Cualquier señal de la policía o refuerzos resultaría en la ejecución inmediata de Ryan. Mientras ella hablaba, Jake ya se movía por su casa con decidida eficiencia, recuperando equipo que esperaba no necesitar nunca más. El chaleco táctico escondido detrás de abrigos de invierno en el armario de su dormitorio todavía le quedaba perfecto. Su peso familiar se posaba sobre sus hombros como un viejo amigo que regresa de un largo viaje. Equipo de visión nocturna envuelto en las viejas mantas de bebé de Emma. Equipo de radio encriptado camuflado como equipo de radioaficionado. Armas y munición almacenada en configuraciones que parecían inocentes a una inspección casual, pero que proporcionaban acceso inmediato a alguien que sabía dónde buscar. Sus manos se movían con precisión automática mientras su mente calculaba distancias, rutas de aproximación y planes de contingencia para cada escenario imaginable. «Victoria, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Estás a salvo?» Estaba en la cabaña, sola y aterrorizada, atrincherada tras puertas cerradas mientras las sombras se movían fuera de sus ventanas, y cualquier sonido podría anunciar la muerte de su hijo. La primera llamada de Jake fue a su antiguo líder de equipo, Wolf, quien dirigía una consultora de seguridad privada en Colorado Springs y le debía a Jake más favores de los que ninguno de los dos podía contar. La voz de Wolf transmitía la misma calma firme que había ayudado a su unidad a superar situaciones imposibles en Afganistán, prometiendo estar en el aire en una hora con personal de refuerzo y equipo especializado. «Go 7. ¿Estás seguro de esto? El rescate de rehenes civiles no es precisamente nuestra especialidad actual». Jake hizo una pausa en la revisión del equipo, pensando en los ojos aterrorizados de Ryan y en el tranquilo sueño de Emma arriba. «Algunas cosas no cambian, Wolf, y algunas luchas te eligen, lo quieras o no». La línea se quedó en silencio por un momento antes de que Wolf reconociera la situación con el peso de una historia compartida y lazos inquebrantables forjados en combate. El viaje a la cabaña de Victoria le tomó 23 minutos por caminos de montaña que Jake había memorizado durante semanas de reconocimiento inconsciente. Su mente catalogaba automáticamente posiciones defensivas y rutas de escape. Mientras el corazón le latía con fuerza por la anticipación y el miedo, encontró a Victoria sentada en los escalones de entrada, agarrando un sobremanila como si fuera un salvavidas y mirando al vacío con la mirada vacía de alguien cuyo mundo acaba de derrumbarse.
Cuando vio a Jake acercarse con todo su equipo táctico, una mezcla de alivio y terror cruzó su rostro, como si no pudiera decidir si la salvación o un peligro adicional acababan de llegar. «¿De verdad vas a intentar recuperarlo?», dijo, con la voz cargada de asombro de quien había olvidado que la ayuda podía llegar sin condiciones ni precio. Jake se arrodilló frente a ella en los escalones de madera, tomando sus manos temblorosas entre las suyas callosas con sorprendente delicadeza. El sobre entre ellos se sentía cargado de secretos y consecuencias. Su contenido representaba algo tan importante como para matar y morir por ello. «Victoria, voy a traer a Ryan a casa sano y salvo, pero necesito que me lo cuentes todo. Basta de versiones editadas u omisiones cuidadosas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué hay en ese sobre? ¿Qué no me has contado de tu situación?». Su historia emergió a pedazos. La verdad se derramó como agua por una presa agrietada bajo la presión que se había acumulado durante meses de huir, esconderse y fingir que la vida normal era posible para alguien con sus problemas particulares. No era una madre soltera cualquiera que huía de un matrimonio fallido. Era Victoria Sterling, directora ejecutiva de Techvault Industries, una empresa de ciberseguridad valorada en cientos de millones de dólares y actualmente enfrascada en una feroz batalla por la custodia con su exmarido. La campana sobre la puerta de su tienda sonaba al ritmo tranquilo de la vida de pueblo, interrumpiendo su debate sobre si afrontar la obstinada transmisión de la señora Henderson o rendirse a la tarde de otoño. Sara llevaba 2 años desaparecida. El cáncer se la cobraba con la misma implacable eficiencia que antaño definía sus misiones militares. Pero Emma, su hija de 8 años, con sonrisas de oreja a oreja y una curiosidad desbordante, hacía que cada amanecer valiera la pena la lucha contra su propia oscuridad. Alex Sterling controlaba a suficientes jueces y políticos como para imposibilitar cualquier victoria legal, poseía conexiones con el crimen organizado que convertían las amenazas en amenazas reales e inmediatas, y había demostrado su disposición a destruir a cualquiera que se interpusiera entre él y lo que consideraba su propiedad. El sobre contenía pruebas de las operaciones de lavado de dinero de Alex, su facilitación de redes de tráfico de personas y su eliminación sistemática de socios comerciales que habían amenazado con exponer sus actividades delictivas. Victoria había robado los documentos durante su escape hacía 3 meses, sabiendo que representaban su única póliza de seguro contra los recursos prácticamente ilimitados de Alex y su total falta de restricciones morales. «Matará a Ryan solo para hacerme daño», susurró Victoria, con la voz segura de quien había visto la capacidad de Alex Sterling para la crueldad calculada. «Y luego irá a por cualquiera que nos haya ayudado, cualquiera que sepa la verdad. Nunca debí haberte dejado involucrar. Nunca debí haber puesto a tu familia en riesgo». Jake sintió el peso familiar de las decisiones imposibles sobre sus hombros, la carga de decisiones que resonarían en múltiples vidas, independientemente de la opción que eligiera. Pensó en Emma durmiendo a salvo en su cama, en la vida tranquila que habían construido juntos, en la promesa que le había hecho a Sara de mantener a su hija a salvo de la oscuridad que había. Una vez definió su existencia. Pero también pensó en la mirada asustada de Ryan, en lo que significaba ser la única esperanza de alguien cuando la alternativa era impensable. «Victoria, una vez que empecemos esto, no habrá vuelta atrás», dijo Jake finalmente, con la voz cargada de la experiencia de decisiones irrevocables. «Si tu exmarido es tan peligroso como me dices, esta noche terminará con él bajo custodia o todos desapareceremos para siempre. ¿Estás preparada para eso?». Su respuesta fue sin vacilar, con la férrea seguridad de una madre que lo sacrificaría todo por la seguridad de su hijo. «Entonces, desaparezcamos si es necesario. Simplemente traigan a mi hijo a casa». Jake asintió, comprendiendo que algunas decisiones solo se toman una vez y se viven para siempre. Activó su radio para coordinarse con el equipo de Wolf que se acercaba. Su voz se mantuvo firme mientras comenzaba a transformarse de mecánico de pueblo en el operador que había sido. El acercamiento al cañón Bear Creek requería todo lo que Jake recordaba de la guerra en la montaña: paciencia y el tipo de reconocimiento que mantenía con vida a los soldados en territorio hostil.
Llevaba más de 3 horas recorriendo el terreno, utilizando ocultamiento natural y rutas deliberadas para acercarse a la operación minera abandonada sin activar los sistemas de alerta temprana ni los guardias perimetrales. La instalación se encontraba en una cuenca natural rodeada de afloramientos rocosos que proporcionaban excelentes posiciones defensivas, pero rutas de escape limitadas. Una situación táctica que podía jugar a su favor o en su contra según el desarrollo de los acontecimientos. A través de su visor térmico, Jake contaba vehículos y personal mientras el equipo de Wolf establecía posiciones de vigilancia en las crestas circundantes. Su presencia era invisible, pero tranquilizadora gracias a las comunicaciones de radio cifradas. Lo que Jake vio a través de su óptica le heló la sangre de reconocimiento y preocupación profesional. No se trataba de criminales desesperados que improvisaban un secuestro para obtener un rescate rápido. Se movían con precisión militar, portaban equipo profesional de gran calidad y habían establecido campos de tiro superpuestos alrededor del complejo minero con la eficiencia de quienes ya lo habían hecho. Jake reconocía la situación por su experiencia en el extranjero, recordando operaciones similares donde el objetivo nunca había sido la negociación ni el intercambio de prisioneros, sino la eliminación de problemas que no se podían resolver por medios legales. Alex Sterling nunca tuvo la intención de que Victoria o Ryan salieran con vida de aquella montaña. Probablemente nunca había considerado otro resultado que no fueran 2 cuerpos más enterrados en tumbas sin nombre en algún lugar del desierto de Colorado. La mujer que entró parecía salida de las páginas de una revista de negocios y se había equivocado de camino hacia el Colorado rural. Su abrigo de lana evocaba salas de juntas ejecutivas y almuerzos corporativos, mientras que sus vaqueros de diseño y sus botas de cuero probablemente costaban más de lo que la mayoría de los residentes de Cedar Falls ganaban en un mes. La comprensión le heló la sangre en las venas a Jake, seguida inmediatamente por la furia fría y concentrada que lo había acompañado en sus peores días en Afganistán. Lobo, cuento 12 tangos en total. Armas pesadas visibles. Tienen puestos de vigilancia establecidos en terreno elevado, informó por la radio. Su voz transmitía la calma profesional de quien describe el clima en lugar de situaciones tácticas de vida o muerte. Esto no es un intercambio de prisioneros. Es una caja de la muerte. Planean eliminar a todos los involucrados y hacer desaparecer los cuerpos. La aceptación de Ball transmitía la misma comprensión sombría, junto con la confirmación de que su equipo estaba en posición de proporcionar fuego de apoyo cuando la situación se deteriorara. Porque, según la experiencia de ambos hombres, situaciones como esta siempre se deterioraban con el tiempo. La radio de Jake crepitaba con la voz nerviosa de Victoria mientras confirmaba su aproximación, conduciendo por la sinuosa carretera de montaña hacia lo que tanto ella como Alex creían que sería su enfrentamiento final. «Estoy a 5 minutos», informó, con las palabras tensas por el miedo, pero firmes por la determinación. «Los sobres en el asiento del pasajero y estoy tratando de recordar todo lo que me dijiste sobre cómo mantenerme con vida allí arriba». La garganta de Jake se apretó con emociones que no podía permitirse sentir. Orgullo, terror y admiración por una mujer que conducía hacia una muerte casi segura porque la alternativa era abandonar a su hijo a algo peor. Victoria, ¿recuerdas lo que hablamos? Cuando las cosas van mal, y lo harán, te tiras al suelo y te quedas ahí hasta que oigas mi voz dándote el visto bueno. El equipo de Wolf tiene cubierta la ruta de extracción. El amanecer se acercaba con una lentitud agonizante, pintando el cielo oriental de tonos rosados y dorados que le recordaban a Jake las mañanas en Afganistán, cuando la belleza y la violencia coexistían de maneras que aún atormentaban sus sueños. A través de su telescopio, pudo ver movimiento dentro del edificio principal donde Ryan estaba detenido. La pequeña figura del niño, visible a través de imágenes térmicas, era un rayo brillante. Un punto de calor corporal en una esquina sugería que estaba consciente pero sujeto. El lugar despertó en él instintos protectores que no tenían nada que ver con el entrenamiento militar, sino con ser padre. Alguien que entendía que los niños nunca eran bajas aceptables, independientemente de la situación estratégica.
El dedo de Jake encontró el gatillo de su rifle mientras calculaba la velocidad del viento, la caída de la bala y la docena de factores que determinarían si el fuego de precisión podía salvar vidas o empeorarlo todo. El sonido del motor del coche de Victoria resonaba en las paredes del cañón mientras entraba en el complejo minero. Los faros delanteros atravesaban la oscuridad del amanecer como focos que anunciaban su llegada a todos a kilómetros de distancia. Jake observó a través de su mira cómo hombres armados salían de su escondite con una eficiencia experta, rodeando su vehículo en patrones que bloqueaban las rutas de escape, manteniendo despejados los campos de tiro. Alex Sterling salió del edificio principal. Su costoso traje y su postura segura lo marcaban tan claramente como si llevara una diana en el pecho. Incluso a la distancia, Jake pudo ver la crueldad en los movimientos del hombre. La arrogancia despreocupada de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus actos y no tenía intención de empezar ahora. Victoria salió de su coche con el sobrealzado sobre la cabeza como una bandera blanca. Su voz se oyó a través del cañón mientras exigía ver a su hijo antes de cualquier intercambio. La respuesta de Alex se perdió en el viento de la mañana, pero su lenguaje corporal decía mucho sobre sus verdaderas intenciones al señalar con desdén el edificio donde Ryan esperaba. La mira telescópica de Jake rastreaba entre objetivos potenciales mientras mantenía contacto por radio con el equipo de Wolf. Todos comprendían que los próximos minutos determinarían si todos se iban a casa o si Cedar Falls perdería a algunos residentes para siempre. Fantasma 7, tenemos identificación positiva del objetivo principal, informó Wolf desde su posición. Recomiendo que iniciemos a su señal. Pero los ojos entrenados de Jake captaron los detalles que importaban. La forma en que examinaba las salidas antes de hacer contacto visual. Como temblaban ligeramente sus dedos con manicura al agarrar la mano de su hijo. Las señales reveladoras de alguien que había aprendido que la seguridad siempre era temporal. El niño a su lado, de unos 6 años, con cabello rubio rojizo y ojos inteligentes, jadeaba con cada respiración de una forma que despertaba los instintos de médico de combate de Jake. El enfrentamiento se desarrollaba como una danza cuidadosamente coreografiada de engaño y desesperación. Alex tomó el sobre y examinó su contenido con teatral satisfacción mientras sus hombres se movían a sus posiciones finales alrededor de la zona de seguridad cada vez más pequeña de Victoria. En lugar de liberar a Ryan, como cualquier persona razonable esperaría, Alex hizo una señal a sus subordinados, quienes comenzaron a cerrar la trampa preparada desde el principio. Los peores temores de Jake se confirmaban en tiempo real. Alex nunca había planeado cumplir ningún acuerdo. Nunca había pretendido que este encuentro terminara con nada más cadáveres que eliminar y problemas resueltos permanentemente mediante la violencia en lugar de la negociación. Lobo, se preparan para ejecutar. Jake susurró por la radio. Su voz transmitía la urgencia de alguien que ya había visto este patrón y sabía cómo terminaba. Recomiendo que comencemos de inmediato, antes de que puedan completar su plan. La respuesta de Wolf fue inmediata y profesional. Entendido, Fantasma 7. Todas las unidades, listas para combate sincronizado a mi señal. Jake centró su mira en el pecho de Alex Sterling. Respiró hondo para apuntar con precisión y se preparó para hacer lo que había jurado no volver a hacer. Pero entonces Ryan apareció en la puerta del edificio principal, empujado por uno de los hombres de Alex con una pistola apuntando a la cabeza del niño, y el mundo de Jake se redujo a una única ecuación imposible sin buenas soluciones. El disparo tenía que ser perfecto, un equilibrio imposible entre salvar a un niño inocente y evitar los daños colaterales que lo atormentarían por el resto de su vida. El entrenamiento de Jake tomó las riendas por completo. 20 años de memoria muscular y experiencia en el campo de batalla se condensaron en un momento de absoluta claridad donde todo, excepto el objetivo, desapareció de su conciencia. Se adaptó a la deriva del viento, la presión atmosférica, el ligero temblor en las manos debido a la excesiva preocupación por el resultado y las 1000 variables que separaban la precisión de la catástrofe. Victoria, baja ahora mismo, ordenó por la radio,
con la voz autoritaria de quien nunca ha fallado en una misión cuando vidas inocentes pendían de un hilo. Todo sucedió simultáneamente, de la misma forma en que la violencia siempre parecía condensar el tiempo en una brevedad imposible. Victoria cayó al suelo rocoso como si le hubieran disparado. El equipo de Wolf abrió fuego desde múltiples posiciones con la precisión coordinada de los profesionales, y el rifle de Jake habló con la autoridad final. La justicia se retrasó demasiado. Alex Sterling giró y cayó. El sobre de pruebas se esparció por el fondo del cañón mientras sus hombres supervivientes buscaban refugio, que ya no existía. Ryan se liberó en la confusión, corriendo hacia su madre con la velocidad del terror puro transformado en esperanza desesperada, mientras Jake abandonaba su puesto de francotirador para brindar apoyo cercano en la situación táctica que evolucionaba rápidamente. El tiroteo duró menos de 6 minutos desde el primer disparo hasta el silencio final. Soldados profesionales con posición y equipos superiores abrumaban a criminales desorganizados que habían dependido demasiado de la intimidación y la sorpresa. Cuando cesaron los disparos, el silencio se sintió casi sagrado, roto solo por el sonido de Ryan sollozando en brazos de su madre y el lejano mar de sirenas de policía que se acercaba desde el valle. Jake se acercó lentamente a la familia reunida, con el arma baja, pero listo, sus ojos escaneando automáticamente en busca de cualquier amenaza restante en la creciente luz del día que pintaba todo de tonos dorados y esperanza. Victoria miró a Jake con lágrimas en los ojos. Ryan se aferraba a ella como quien se ahoga a un salvavidas mientras su joven mente intentaba procesar acontecimientos que probablemente requerirían años de terapia para comprenderlos por completo. «Disculpe», dijo, con su acento culto y un matiz de pánico apenas controlado. «Mi coche se averió a 1,5 kilómetros de la carretera de montaña. Mi hijo Ryan está teniendo un ataque de asma. ¿Sabe algo sobre problemas respiratorios?» Jake se movió antes de que ella terminara de hablar. 20 años de entrenamiento en respuesta a emergencias, ignorando los protocolos sociales de un pueblo pequeño. ¿De verdad se acabó?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, pero cargando con el peso de meses de correr, esconderse y fingir que la seguridad era posible para alguien con su particular colección de enemigos. Jake asintió mientras se arrodillaba junto a ellos, revisando a Ryan en busca de heridas con la gentil eficiencia que había aprendido al tratar a niños heridos en zonas de guerra, donde la inocencia siempre era la primera víctima. El niño estaba conmocionado, pero físicamente ileso. Su resiliencia natural ya comenzaba a manifestarse de la forma milagrosa en que los niños a veces se recuperaban de traumas que destrozarían a los adultos. ¿Y ahora qué?, preguntó Victoria mientras la policía y los agentes federales invadían la mina. Su llegada tardía sirvió como recordatorio de que a veces la justicia era demasiado lenta para quienes la necesitaban con más urgencia. Jake observó las pruebas esparcidas alrededor del cuerpo de Alex Sterling, a los agentes federales que pasarían meses desentrañando la red criminal que Victoria había ayudado a desenmascarar, a la madre y al niño que finalmente serían libres de construir una vida sin estar constantemente pendientes de ellos. «Ahora vete a casa», dijo simplemente, aunque ambos comprendían que la definición de hogar probablemente había cambiado para siempre para todos los involucrados. Dondequiera que estuviera, el viaje de regreso a Cedar Falls transcurrió en un silencio contemplativo. Ryan dormía en el asiento trasero con el alivio exhausto de un niño cuyas pesadillas finalmente habían terminado. Mientras Victoria contemplaba el paisaje montañoso que casi se había convertido en su tumba, Jake se encontró pensando en Sarah, preguntándose qué habría dicho sobre su decisión de arriesgar el futuro de Emma por el bien de desconocidos que accidentalmente se habían colado en su vida cuidadosamente reconstruida. Pero mientras observaba la mano de Victoria acariciar el cabello de Ryan con infinita ternura, supo que Sarah lo habría entendido perfectamente. Algunas cosas valían la pena luchar: el riesgo, la necesidad de resucitar para protegerlas cuando la alternativa era impensable. 6 meses después, el letrero del garaje de Jake se había actualizado para decir Michie Family Auto and Security Consulting, lo que reflejaba cambios que iban mucho más allá de la simple expansión empresarial.
Victoria había trasladado toda su empresa a Colorado, estableciendo una importante oficina satélite en Denver y haciendo de Cedar Falls su sede permanente por razones que no tenían nada que ver con la estrategia empresarial, sino con encontrar un lugar lo suficientemente seguro como para bajar la guardia. La casa contigua a la de Jake se había vendido a una exitosa empresaria y a su hijo pequeño. Aunque todos en el pueblo conocían la verdadera historia tras su llegada y parecían decididos a fingir lo contrario por respeto a la privacidad y la discreción que las comunidades pequeñas a veces gestionaban mejor que los gobiernos, Emma y Ryan se habían convertido en amigos inseparables. Su relación era un recordatorio diario de que algunos lazos trascienden la sangre y las circunstancias para crear conexiones familiares que se eligen solas en lugar de ser impuestas por la genética o los documentos legales. En frescas mañanas de otoño como esta, Jake solía observar a Victoria ayudar a Emma con sus proyectos de ciencias mientras Ryan demostraba los movimientos de defensa personal que Jake le había estado enseñando, creando escenas de normalidad doméstica que habrían parecido imposibles tan solo unos meses antes. La grieta. La brújula militar que lo había guiado por Afganistán ahora reposaba en el alféizar de la ventana de la cocina, con su aguja magnética apuntando firmemente al norte, hacia el futuro. Ninguno de ellos podría haber imaginado cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en la crisis y la desesperación. Victoria había insistido en que repararan la brújula y la grabaran, con la inscripción «Todos los caminos conducen a casa», con la fecha del rescate de Ryan grabada debajo en una elegante caligrafía. Se arrodilló junto al niño, con sus grandes manos, le levantó la barbilla con suavidad, notando el ligero tono azul alrededor de sus labios y la respiración superficial y rápida que significaba que cada minuto contaba. «Hola, Ryan», dijo con la voz tranquila que alguna vez usó para consolar a los soldados heridos. «Vamos a ayudarte a respirar mejor. ¿De acuerdo? Mírame y trata de bajar el ritmo un poco». Emma levantó la vista de su tarea con esa sonrisa que hacía que todo valiera la pena. Su pregunta cargaba con el peso de la esperanza y la posibilidad que definían la infancia en su mejor momento. «Papá, ¿Victoria y Ryan se quedarán con nosotros para siempre?» Jake intercambió una mirada significativa con Victoria, viendo su propia satisfacción reflejada en sus ojos junto con algo más profundo que ninguno de los dos había encontrado palabras. «Creo que sí, cariño», dijo, atrayendo a su hija hacia sí mientras Ryan se subía a su regazo con la confianza despreocupada de un niño que nunca había conocido nada más que seguridad y amor incondicional. «Creo que sí, podrían quedarse para siempre». El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por las ventanas de la cocina, iluminando una escena de paz doméstica que habría parecido imposible durante esas horas oscuras en Bear Creek Canyon. Jake Michey había ido a la guerra como un joven idealista, había regresado a casa como un soldado herido con heridas invisibles, y de alguna manera, había encontrado el camino a convirtiéndose exactamente en quien estaba destinado a ser desde el principio. No en Ghost 7, ni en el veterano destrozado que perdió a su esposa por cáncer, sino simplemente en un padre que aprendió que a veces las batallas más importantes eran las que se libraban por los hijos de otros. Y a veces, si el universo decidía ser particularmente generoso, salvar a otros resultaba ser lo mismo que salvar.